Damos gracias a Dios una vez más. Dios nos permite la oportunidad, el privilegio de poder conectarnos y transmitir juntos por medio de este medio la palabra del Señor. Ese es un privilegio muy grande que Dios nos concede, poder llegar hasta sus hogares, poder abrir su palabra y poder dirigirnos a Él en oración, pero también suplicarle que sea Él quien nos llene de su espíritu de sabiduría y de revelación para que su palabra pueda fluir a través de estos minutos que vamos a estar conectados juntos hablando de su palabra. Como siempre lo hacemos, vamos a dar gracias a Dios y vamos a suplicarle que sea Él quien pueda llenar nuestra mente, nuestro corazón, y que las palabras que nosotros hablemos sean inspiradas por su Espíritu Santo, y esa revelación que Dios tiene en su palabra escondida, guardada y escrita pueda ser real, pueda ser notoria para nosotros, y esa palabra logos deje de ser una simple letra y venga a ser en nosotros un rema por el Espíritu Santo. Vamos a orar y a pedirle al Señor que esté con nosotros desde el principio hasta el final de este estudio bíblico. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta hora. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, ser enseñados por tu Espíritu Santo. Henos aquí, Señor. Aquí estamos con un corazón dispuesto, con un corazón anhelante, Señor, de escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros en este día. Por favor, Señor, que nosotros podamos ser un medio de bendición, que podamos ser, Señor, ese canal de bendición para que tus hijos y tus hijas puedan ser edificados por medio de tu palabra. Dios, resalta esas verdades que quieres hablar a nuestros corazones, que podamos ser edificados y podamos crecer, Señor, hasta alcanzar la medida del varón perfecto. En esta hora te alabamos y te bendecimos y te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir la Escritura y poder aprender por medio de ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Amén, Señor, y amén. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias una vez más por la oportunidad que nos conceden de entrar hasta sus hogares y poder abrir la palabra del Señor para juntos aprender lo que Dios ha dejado escrito. Estamos a punto de terminar la carta a los Romanos. Hemos venido desde su introducción, el capítulo 1, y hemos atravesado toda la carta. Llegamos al capítulo 15 y, si Dios nos permite, entramos al capítulo 16, pero todavía nos va a faltar una clase para poder terminar con este estudio de la carta a los Romanos. El capítulo 15, el apóstol Pablo continúa en el capítulo 15 lo que él estuvo hablando desde el capítulo 14. Solamente para recordar, veamos nuestra primera imagen. Aquí nosotros en el capítulo 15 vamos a continuar viendo lo que el apóstol Pablo inició en el capítulo 14. En el capítulo 14 Pablo habló acerca de los débiles en la fe. Ahora en el capítulo 5 el apóstol Pablo va a continuar con ese tema de soportar a los débiles, así como lo tenemos acá en nuestra imagen. Pablo nos va a seguir hablando de soportar a los débiles, de ayudar a aquellos hermanos que tienen una fe más frágil, más débil, que los fuertes ayuden a los débiles en la fe para juntos como un cuerpo de Cristo podernos edificar y ministrar los unos a los otros. Así es que de eso vamos a continuar hablando en este capítulo 15. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 15, Romanos 15 del versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 7. Dice, así que los que somos, oiga el apóstol Pablo como dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Eso lo puede decir Pablo, pero también lo pueden decir todos aquellos hermanos en Cristo que son fuertes espiritualmente, fuertes en su fe. En vez de sentirse soberbios, orgullosos y mejores que los demás, los que son fuertes deben de ayudarles a los más débiles en la fe. Por eso somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Dice Pablo entonces, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Consejos muy vitales, muy importantes que el apóstol Pablo nos está dejando entre líneas. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros
agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo. Ahora fíjese, después de los consejos que está dando Pablo para introducir este capítulo 15, ahora Pablo nos va a recordar que nuestro modelo a seguir, nuestro patrón es Cristo, y lo pone a Cristo como ejemplo. Y dice, porque ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo os recibió para gloria de Dios. Estos versículos, primeros 7 versículos del capítulo 15 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo está hablando precisamente de que debemos de conservar, debemos procurar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Mire, este es un tema sumamente importante dentro de una casa, dentro de una iglesia, dentro de nuestros propios corazones. La unidad es un elemento sumamente importante y esencial. La Escritura nos enseña que nosotros debemos estar unidos, unificados en un mismo sentir todos, porque como dice el versículo 6, que cuando nosotros estamos unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Nos está diciendo el apóstol Pablo que cuando nosotros caminamos, vivimos en unidad, esa unidad va a glorificar a Dios, va a exaltar el nombre de Dios. La Biblia habla mucho con respecto a este primer punto o este primer tema de la unidad. La Biblia nos enseña que una casa dividida no prevalece, cae, se desmorona ante cualquier adversidad. La unidad es algo muy importante dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la unidad trae la bendición de Dios. El Salmo 133 del versículo 1 hasta el versículo 3, solo 3 versículos tiene. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el mundo hay un dicho que dice, juntos pero no revueltos. Dentro del cuerpo de Cristo las cosas no funcionan así. Nosotros necesitamos aprender a estar juntos, pero también a estar en armonía, a tener unidad en el espíritu. ¿Por qué? Porque dice, porque ahí desciende la bendición de Dios cuando estamos juntos y en armonía. Así dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y desciende hasta sus vestiduras. Y ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Nosotros necesitamos la bendición de Dios y yo no hablo de dinero. Cuando hablamos de bendición de Dios, lo primero que se nos viene a la mente es dinero. La bendición de Dios es tener paz, es tener gozo, es tener alegría, es tener abundancia del Espíritu Santo, abundancia de paz en nuestros corazones. La bendición de Dios no tiene que ver solo con dinero. Por supuesto que incluye el dinero, pero eso no es importante hasta cierto punto en esta vida. Es más importante tener gozo, paz, amor, la presencia de Dios en medio nuestro, que tener una gran casa, grandes carros, grandes yates, aviones privados o jet privado. Eso no es la bendición de Dios. Esos son afanes de este mundo que atraen tristeza, atraen carga. Salomón, el rey Salomón así lo dice. Y él era un hombre realmente rico, tenía mucho dinero, muchos bienes.
Pero él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque la alegría no la traen las cosas materiales. Ahora, regresando a nuestro primer punto del capítulo 15 de la carta a los Romanos, Pablo nos está pidiendo que los que son maduros espiritualmente o los que son maduros en fe o grandes en fe, dice, los que son fuertes en fe, dice el apóstol Pablo que ellos deben de ayudarles a los débiles, a los que son de una estatura espiritual baja o menor a la de ellos. Dice, los fuertes en la fe ayuden a los débiles, porque esto trae unidad en vez de traer rivalidad, pleitos, disensiones en medio del cuerpo de Cristo. Debemos de ayudarnos mutuamente a edificarnos unos a otros en amor. Ese es el primer punto que el apóstol Pablo trata. La edificación, la unidad entre el cuerpo de Cristo. Qué importante, qué necesario es esto, la unidad en una casa, en una iglesia y en nuestros propios corazones. Ahora, hay algo más que yo quiero resaltar en el versículo 5. Quiero volverlo a leer y para eso les pongo acá la imagen, la segunda imagen. Aquí dice Romanos capítulo 15 y el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Este versículo que acabamos nosotros de leer, ahí se nos da uno de los nombres de Dios. Si usted lo notó, dice el Dios de la paciencia y de la consolación. Ese es un título. Es uno de los atributos que hay en la persona de Dios, paciente y consolador. Eso es lo que hay en la naturaleza y en el carácter de Dios. Pero ¿qué significa este nombre de Dios que aparece en ese versículo? El Dios de la esperanza. En primer lugar, esto significa el Dios de la esperanza. Lo que significa es que es aquel que abunda en esperanza. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir o significa cuando dice el Dios de la esperanza, aquel que abunda en esperanza. La esperanza, oiga bien esto, la esperanza se basa en el carácter y en la naturaleza de Dios. En Él está intrínsecamente la esperanza, en su carácter y en su naturaleza. Dios tiene tanta esperanza que Él pacientemente espera porque cada uno de nosotros sea transformado y sea cambiado. La esperanza se produce en nosotros cuando creemos en sus promesas. ¿Por qué decimos esto? El Señor Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Dios es el Dios de la esperanza, Dios quiere que también nosotros tengamos esperanza. Pero ¿cómo se produce en nosotros la esperanza? Cuando creemos en sus promesas. Si la esperanza abunda en nosotros, tendremos gozo, tendremos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo le llama entonces aquí en Romanos 15 y el versículo 5, Pablo le llama a Dios el Dios de la esperanza. Y así como Dios tiene esa esperanza, aquel que abunda en esperanza para con nosotros, ¿de quién no ha tenido esperanza, misericordia y paciencia a Dios? De todos nosotros Dios ha tenido que esperar, ya sea un corto, un mediano, un largo tiempo para que nosotros cambiemos, para que demos fruto, para que nos convirtamos realmente en sus hijos amados. Y en algunos todavía Dios está esperando. Dios tiene esa esperanza que vamos a dejar que Él haga su obra en nuestras vidas. Así es que definitivamente Dios es el Dios de la esperanza. Pero también este título de Dios se encuentra en 2 de Corintios capítulo 1 y en el versículo 3 se encuentra este mismo título. 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí está el segundo título.
Él es Dios de esperanza, pero también Él es Dios de consolación. Qué bonito, qué esperanzador, valga la redundancia, es saber que Dios es un Dios de toda consolación. ¿Por qué? Dios es Dios de consolación porque Él tiene la capacidad de entender por todas las cosas que nosotros pasamos. Y alguien puede pensar y decir, Dios, pero ¿cómo si Dios siempre ha estado en el cielo? Dios ha estado en su trono. Pero recuérdese que Jesús vino a este mundo, tuvo un cuerpo como el de nosotros. Él padeció en todas las cosas que nosotros como seres humanos vamos a pasar o hemos pasado, y Cristo nos entiende, el Padre nos entiende porque Él ya vivió por lo que nosotros estamos pasando en esta vida. Así es que definitivamente Dios es el Dios de toda consolación, porque Él es capaz de ayudarnos, Él es capaz de pasarnos por las pruebas y llevarnos a un lugar de abundancia. Eso lo dice la Escritura también. El Salmo 66, por ejemplo. Salmo capítulo 66 y el versículo 12 dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Esto es tiempo difícil, estas dificultades, estos son pruebas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Dios es así. Dios, cuando nos pasa por un periodo de prueba, por un periodo de dificultad, Dios después nos va a dar la recompensa, nos va a dar bendición, nos va a dar abundancia, nos va a dar gozo, nos va a dar paz. Y alguien puede decir, pero yo nunca lo he experimentado, yo nunca lo he vivido, he pasado pruebas y después me viene otra prueba más difíciles. No. El hecho de haber pasado por esta prueba o por una dificultad, Dios está obrando cosas dentro de nosotros. Dios está obrando áreas en nuestro carácter que Dios quiere transformar, que Dios quiere cambiar. Así es que cuando pasamos esa tribulación, esa dificultad, Dios tiene de nosotros un carácter diferente. Solo un pequeño ejemplo de la Escritura voy a poner, y es a Jacob. El patriarca Jacob. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jacob estuvo en el capítulo 22, si no me equivoco, de Génesis, estuvo luchando con el ángel? Dice que pasó toda la noche luchando con el ángel y dice que ya rayaba el alba, ya casi salía el sol, cuando el ángel le dijo, suéltame que ya raya el alba. ¿Y qué le dijo Jacob? Yo no te voy a dejar si no me bendices, si no me das mi bendición. No estaba pidiendo dinero, no estaba pidiendo riquezas en lo natural Jacob, pero el ángel dice que sacó su espada, que era una teofanía, era Cristo mismo luchando entre comillas con Dios, y dice que le rasgó, le cortó su muslo, su pierna se la cortó a Jacob. Y dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que ahora serás Israel. La bendición que Dios le dio a Jacob en ese momento cuando luchaba con él en Peniel no fue dinero, no fue riqueza, no fue grandes cosas, fue un cambio de naturaleza en su vida, porque lo cambió de Jacob, que significa torcido, lo cambió a Israel, que significa un príncipe con Dios. Eso es lo que nosotros obtenemos cuando pasamos por las dificultades. Dios viene a ser para nosotros el Dios de la esperanza, porque nosotros creemos a sus promesas, pero también Él viene a ser el Dios de toda consolación, el Dios de la consolación, porque después que nos pasa por circunstancias difíciles, Él viene y nos trae, como dice aquí el Salmo, nos sacaste a la abundancia. Y eso es un patrón repetitivo en la Escritura, que Dios nos muestra que después de la cruz viene la gloria, la corona, viene el trono. Y eso siempre va a ser así. Como hijos de Dios debemos de tener esperanza que cuando pasamos épocas, dificultades en nuestra vida, Dios después nos va a dar la corona de justicia que tiene guardada para todos los que le amamos. Regresamos entonces a Romanos capítulo 15. Estamos estudiando los primeros 7 versículos. En primer lugar dijimos
que Dios quiere que nosotros conservemos, mantengamos la unidad. Dios nos llama por medio del apóstol Pablo a que guardemos la unidad entre nuestros hermanos en Cristo. Pero también quería resaltar que es uno de los títulos de Dios que Pablo le da en el versículo 5, el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Eso es lo que Dios da, eso es lo que Dios nos quiere a nosotros hablar también. Creo que me equivoqué. Voy a poner nuevamente esta imagen. Aquí tenemos esta imagen porque estuve hablando del Dios de la esperanza, pero tengo acá el Dios de la paciencia en lo que estábamos. Me salté por no regresar la clase o volverla a grabar. Tengo acá nuevamente la diapositiva correcta. El Dios de la paciencia y de la consolación, que es de lo que hemos estado hablando acá. Este es uno de los títulos de Dios, el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Y se le llama así también en 2 de Corintios 1:3, el versículo que ya leímos. La paciencia puede desglosarse en dos puntos principales. La paciencia, paciencia puede desglosarse en dos puntos principales. En primer lugar, tiene dos ideas o dos significados la paciencia. En griego la palabra usada es hupomone, así como está escrito ahí, y significa soportar con gozo. Paciencia en el griego significa soportar con gozo y tiene su connotación de no rendirse. En segundo lugar, la segunda definición de la palabra paciencia se define como tranquilidad o serenidad en la tribulación. Eso es la paciencia. Cuando se dice que Dios es el Dios de la paciencia, Dios quiere que nosotros desarrollemos esta habilidad también en nuestras vidas. ¿El qué? Soportar con gozo y tener tranquilidad o serenidad en la tribulación. La paciencia es estar en calma, alguien que no se turba en la prueba. Dios es paciente, Dios es sereno, en Dios siempre hay consolación. Voy a corregir entonces. Ahí estamos hablando de Romanos 15:5, el Dios de toda paciencia y el Dios de la consolación. Dios quiere que nosotros seamos como Él es. Jesús nos lo dijo, que nosotros debemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. Pero para eso necesitamos conocer a Dios y pedirle que esas cualidades, esos atributos de Dios puedan ser desarrollados también en nuestra vida. Sí se puede. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a ser lo que Cristo es, el Hijo, la hija que Dios quiere que nosotros seamos. Avancemos. Romanos capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Romanos 15:8. Pues os digo, aquí el apóstol Pablo va a cambiar de tema. Ahora ya no va a hablar de la unidad, ahora ya no va a hablar de los títulos de Dios, ahora el apóstol Pablo va a hablar acerca del evangelio que le fue encomendado a él para que lo diera a los gentiles. Leamos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles somos todos nosotros que no somos judíos, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Acá el apóstol Pablo va a mencionar diferentes pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia a que en la mente y en el corazón de Dios, nosotros los gentiles ya estábamos en Él. Así es que este primer versículo 9 hace una referencia de 2 de Samuel 22:50 y del Salmo 18:49. Luego en el versículo 10 dice, y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Otra cita de Deuteronomio. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos
todos los pueblos. Esta es una cita del Salmo 117:1 y el versículo 12. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esta es una cita de Isaías capítulo 11 y el versículo 10, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Mire qué importante este versículo 14. Aquí el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 13 nos da otro de los títulos de Dios, pero ya voy a llegar a ese punto. Quiero hablar algo del versículo 14 ahora. Pero dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad. Bondad lo que significa es ser incapaces de hacerle daño a alguien. Eso es estar llenos de bondad. El apóstol Pablo nos anima y animaba a la iglesia de Roma a que estuvieran llenos de esa incapacidad de hacerle mal a otra persona, de hacerle daño a otra persona, porque Dios tiene bondad, Dios es bondadoso. Así es que nosotros necesitamos estar llenos de bondad. Pero aquí hay un segundo aspecto sumamente importante. Dice en el versículo 14 que también debemos de estar llenos de todo conocimiento. Ahora, fíjense, Pablo le agrega esta palabra que es importante. Pablo no dice que hay que tener conocimiento. Pablo dice que hay que estar llenos de conocimiento. Por ejemplo, aquí tengo yo un vaso de agua conmigo. Este vaso está lleno. No, este vaso no está lleno. Este vaso está a medio llenar porque le hace falta todo esto de agua. El vaso no está lleno. El apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros debemos de estar llenos, debemos de tener todo completamente lleno. ¿De qué? Del conocimiento. Y esto a mí me desafía, me anima a estudiar cada vez más la palabra de Dios. Nos urge como hijos de Dios ser llenos del conocimiento de Dios para poder vivir nuestra vida cristiana. Necesitamos estar llenos del conocimiento de Dios para no ser engañados por las falsas doctrinas, por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas que hay. Eso no es nuevo. Eso siempre ha habido falsedad, engaño. Yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones. Satanás el diablo se encarga de imitar todo lo bueno que Dios hace. Satanás siempre trata de imitarlo. Hay una falsa gracia, hay una falsa fe, así como hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. Así es que el enemigo siempre va a tratar de imitar todo lo bueno que Dios hace. El enemigo siempre va a tratar de imitarlo. Pero nosotros no vamos a ser engañados si estamos llenos del conocimiento de Dios. Alguien dijo una vez: el que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y lastimosamente, entre hermanos, entre el cuerpo de Cristo, muchas veces no nos importa mucho o hacemos de lado. No, a mí no me interesa estudiar, yo no quiero saber nada de un instituto bíblico porque yo ya soy pastor, yo ya soy pastora. Qué grave error, porque si nosotros ya estamos en el puesto, ya estamos en el cargo, más responsabilidad tenemos de llenarnos del conocimiento de Dios. Juan capítulo 8 y el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras más conocimiento, mientras más verdad tengamos dentro de nosotros, más podremos ayudar a otros, más podremos crecer, más libres vamos a ser. En Romanos leímos una escritura donde dice: ¿y cómo creerán si nadie les predica?
Lo mismo es, ¿cómo entenderán si nadie les enseña? Necesitamos pastores, necesitamos maestros ungidos de Dios que nos enseñen a conocer las verdades que Dios ha dejado escritas en su palabra. Mire, yo admiro a las personas que son autodidactas. De hecho, mi esposo es una persona autodidacta. Él agarra la Biblia y él comienza a entenderla, él la entiende con facilidad y puede explicarla con facilidad. Yo no. Yo necesito ir a un maestro que me enseñe qué quiere decir eso, qué significa eso. Y por supuesto, uno mismo se siente y comienza a investigar, comienza a ver qué dice el griego, qué dice el hebreo, comprobándolo con otras escrituras, con otros comentarios bíblicos. Pero necesitamos nosotros como hijos de Dios, por favor, no nos equivoquemos, no nos engañemos creyendo que solo el pastor necesita conocer la Biblia. Todos nosotros como cristianos necesitamos que la verdad sea una realidad en nuestras vidas. El tiempo que pasamos en la iglesia no es el mismo tiempo que tenemos dentro de nuestros hogares. En la iglesia solo se nos comparte 30 minutos y con suerte 40 o 45 minutos. Pero esos 45 minutos no son suficientes, no son necesarios para que el conocimiento de la verdad llegue a estar dentro de nosotros. Pablo nos anima aquí en Romanos 15 y el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, pero también llenos de todo el conocimiento. Dice, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Pero mira, hay muchas veces que alguien se nos acerca y nos dice, mira hermano, ¿y qué significa tal versículo? Y uno dice, ups, ni sabía que ese versículo existía en mi Biblia. Ni sabía y menos sé qué quiere decir. Oseas dice, el Señor, mejor dicho, a través del profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y tristemente así es. El pueblo de Dios perece, es engañado porque no conoce la Escritura. Valga aquí la amonestación para que nosotros nos procuremos, provoquemos, busquemos siempre estarnos llenando del conocimiento de la palabra de Dios. Avancemos, estoy en Romanos 15 y el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí ya lo he dicho, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. El apóstol Pablo fue llamado por Dios y él lo sabía. Él lo está diciendo aquí entre muchos otros más versículos. Pero Pablo dice claramente que Dios lo ha llamado, que el Señor Jesucristo lo ha llamado para ser ministro a los gentiles. Pablo fue llamado, escogido por Dios para ministrar, para enseñarnos a nosotros los gentiles. Pablo entonces podemos decir que es nuestro apóstol. Él es el apóstol de los gentiles, a diferencia del apóstol Pedro. Pedro fue escogido, fue levantado por Dios para ser el apóstol para el pueblo de Israel. Pedro, él le predicaba, le enseñaba a los judíos, a los israelitas, la palabra de Dios para que se convirtieran y creyeran que Cristo es el Mesías. Esa fue la labor, esa fue el llamado de Dios para el apóstol Pedro, ministro para los judíos. Pero Pablo fue llamado para ser el apóstol, el ministro a nosotros los gentiles. Y aquí lo dice el versículo 16. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire qué privilegio, qué carta de presentación del apóstol Pablo. Él dice que en todas esas regiones, en todos esos lugares, dice que él había llenado del Evangelio. Él había hablado a los gentiles del Evangelio de Cristo. Y dice el versículo 20, y de esta manera me esforcé. Pablo se esforzó a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Mire qué apóstol más respetuoso era el apóstol Pablo. Pareciera que en muchas iglesias ahora el lema es: tráigalo como pueda y que viva como quiera. Tráigaselo, vaya a robárselo de aquella iglesia, sáquelo de allá y tráigaselo para acá. Pero Pablo tenía como política, Pablo tenía como uno de sus lemas, no edificar sobre el fundamento de otro apóstol o de otro pastor o de otro ministro de Dios. Pablo decía: debo de ir a compartirles a los gentiles que no conocen y que nadie les ha hablado de Dios. Pablo no andaba robando ovejas a las iglesias, ni tampoco dividiéndolas. Para que se vengan conmigo y vénganse y yo los voy a hacer ministros en la nueva iglesia que yo voy a poner. Pablo no era esa clase de pastores. Pablo dice que él no quería edificar sobre un fundamento ajeno. Y dice el versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Desde el versículo 8 hasta el versículo 25, entonces, el apóstol Pablo nos está hablando precisamente del privilegio que él tenía. El llamado que él tenía de parte de Dios de predicar, de enseñarles a los gentiles, de que los gentiles se convirtieran al cristianismo, no al judaísmo. Oiga, qué claro está. Los gentiles debían de convertirse a Cristo, al cristianismo, no al judaísmo. Pablo no les estaba enseñando a los gentiles que vinieran y que comenzaran a hacer ceremonias, a celebrar rituales, a celebrar las fiestas. No, Pablo les estaba enseñando a convertirse a Cristo, para que ellos creyeran en el Señor Jesús, que ellos creyeran en lo que Dios tiene para los gentiles también. De eso entonces nos está hablando el apóstol Pablo en estos versículos. Ahora, veamos esta nueva imagen, porque aquí en el versículo 13, Romanos 15:13, quiero volverlo a leer porque ahí está otro de los títulos de Dios. Y ese es el que yo había puesto hace un momento, que me equivoqué. Dice Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El nombre que se le da aquí a Dios es el Dios de toda esperanza. Y esa imagen, como ya la vimos, pero ahora la voy a volver a poner nuevamente para que volvamos a leer qué significa que Dios es el Dios de la esperanza. Veamos. Dice, el Dios de la esperanza significa aquel que abunda en esperanza. La esperanza se basa en el carácter y en la naturaleza de Dios. La esperanza se produce en nosotros cuando creemos en sus promesas. Si la esperanza abunda en nosotros, entonces tendremos gozo y paz. Así lo decía el versículo que leímos hace un momento. Decía que cuando nosotros, la esperanza viene a ser parte de nosotros, la esperanza, el gozo, y la paz viene a nuestras vidas por creerle a Dios y a sus promesas. Qué hermosa es la palabra de Dios. Es como una cadenita que va uniéndose de eslabón en eslabón hasta cerrarla con un broche. Si nosotros creemos en el Dios de la esperanza, nosotros también vamos a recibir esperanza de parte de Dios. Una parte de su naturaleza va a ser implantada también en nosotros, y la esperanza viene a cobrar vida en nosotros cuando creemos en las promesas que Dios nos ha dado.
Nadie nos puede decir, sí, es que fíjese que a mí una vez Dios me respondió. No, Dios nos responde a nosotros y eso nos da esperanza de creerle a Dios una vez más. Y esa esperanza, creerle a Dios en sus promesas, eso trae gozo, trae paz a nuestras vidas en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, así decía el versículo. Ahora, concluyamos este capítulo 15. Desde el versículo 22 hasta el versículo 33, nosotros cerramos el capítulo 15 y aquí el apóstol Pablo va a hablar acerca del deseo que él tiene en su corazón de poder ir a Roma. Recordemos, esta carta a los romanos, Pablo la escribió para las iglesias en Roma, pero hasta este momento el apóstol Pablo no había podido ir a Roma en ningún momento de su vida. Pablo escribió la carta a los romanos y tiempo después Pablo fue en persona a visitar a las diferentes iglesias en Roma. Y esto ya lo dijimos en la introducción, hace 17 clases atrás. Ya dijimos que cuando Pablo llegó a Roma, llegó nada más y nada menos que como un preso de Roma. Así es que Pablo llegó a Roma como preso, imagínense. Pero quiero que leamos estos versículos porque hay aspectos, puntos bien importantes también que Pablo nos enseña en esto que él está diciendo. Versículo 22, estamos en Romanos 15, 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Ahora, ¿de qué? ¿Por cuál causa? En los versículos anteriores dijimos que Pablo se había esforzado por compartir la palabra de Dios a todos los gentiles que estaban en esos lugares, en Macedonia. Pablo había estado ahí por bastante tiempo y había compartido la palabra de Dios a los gentiles que nunca habían oído de Cristo. Entonces, realmente Pablo estaba obteniendo un fruto en medio de ellos. Y como siempre es obra del enemigo, que cuando ve que la obra de Dios se está llevando a cabo y está habiendo fruto para la eternidad, el enemigo se enoja, el enemigo se levanta en contra nuestra y se levanta en contra del apóstol Pablo, como Pablo lo reconoce acá. Dice, por esta causa me he visto, por la causa de que yo he predicado el evangelio y he tenido éxito, he tenido fruto espiritual. El enemigo me ha impedido. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros a Roma, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo había estado en Macedonia, en la ciudad de Acaya. Ahí había estado él compartiendo la palabra de Dios, pero ahora él iba a marcharse, él iba a ir para Jerusalén. Así lo dice el versículo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Mire, quiero detenerme un momentito, porque aquí hay unas verdades espiritual bien importantes. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un tiempo para todo. Eclesiastés capítulo 3 y del versículo 1 hasta el versículo 8 dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Lo voy a leer para no estar parafraseando la escritura. Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y de ahí comienza a poner una serie de ejemplos. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar. Y ahí da un montonazo de ejemplos, porque no los quiero leer todos porque ya el tiempo está avanzando. Pero el versículo 1 dice, todo tiene su tiempo. Ahora, el apóstol Pablo sabía que su tiempo en Macedonia había terminado y él iba a moverse para Jerusalén. Esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Sabe por qué?
porque Dios tiene un tiempo para nosotros de estar en un lugar. Mire, Dios me tuvo en una iglesia por 15 años. Por 15 años estuve yo en ese lugar. Los últimos años fueron difíciles, pero porque yo podía entender que el tiempo de Dios ya había terminado de yo estar en ese lugar. Igual es con las personas. Dios tiene personas para que estén con nosotros cierto tiempo, donde las vamos a bendecir, ellas nos van a bendecir, vamos a ser edificados. Pero hay un tiempo donde Dios dice, ya no quiero más que estés con esta persona o en este lugar. Pablo nos enseña entonces que nosotros debemos de conocer el tiempo que Dios nos ha pedido ir a un lugar, pero también el tiempo donde Dios nos dice, ya es hora de irse a otro lugar. Necesitamos realmente tener un oído muy sensible y necesitamos tener una relación muy estrecha con Dios para saber cuándo nuestro tiempo ha terminado en un lugar y a dónde es el lugar que Dios nos quiere volver a enviar. Así es que dice el versículo, regresando a Romanos 15 y el versículo 27, ya lo leímos. Bueno, el 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo iba para Jerusalén ya. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El deseo del apóstol Pablo era ir a Roma. Cuando fuera a España, Pablo quería pasar, aunque sea un ratito, por donde estaban las iglesias en Roma. Y dice, y sé que cuando vaya a vosotros, oiga qué testimonio el que Pablo tiene acá. Y sé, Pablo estaba seguro, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Una vez más, la bendición no es dinero únicamente. La bendición no habla de dinero. Pablo iba a llegar a Roma con abundancia del Evangelio de Cristo. Y definitivamente, Pablo llegó a Roma. No llegó probablemente en las condiciones que él quería o como a muchos los reciben ahora en día, con alfombra roja y les tienen miles de personas que los llegan a ver y les aplauden y los estábamos esperando. Pablo llegó a Roma, pero llegó preso. Era un preso del gobierno romano. Del emperador de Roma. Era preso Pablo y tuvieron que tenerlo en arresto domiciliar. Y ahí, en esa casa donde Pablo estaba arrestado con cadenas en sus manos y en sus pies, allí Pablo escribió otras cartas. Pero también ahí llegaban los hermanos de la iglesia de Roma a visitar a Pablo, custodiado por 2 soldados romanos o muchos soldados romanos más. Pero de esa manera, Pablo sabía que iba a llegar a ellos con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Muchas veces servir a Dios no significa que nos van a aplaudir en todos los lugares. Servir a Dios es que va a llegar esa palabra a esa persona que Dios quiere bendecir y ministrar. Probablemente no va a ser nada fácil para nosotros. Mas, sin embargo, si estamos en la voluntad de Dios, va a ser una bendición. ¿Y qué más dice el versículo 31? El 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En este versículo 33 el apóstol Pablo da un tercer título que le pertenece a Dios y dice el Dios de paz
sea con todos vosotros. Ahora, ¿qué significa tener paz? Tener paz no es como el mundo lo enseña. El mundo enseña que nosotros tenemos paz cuando tenemos todas las deudas pagadas, cuando tenemos la casa pagada, cuando tenemos el carro pagado, cuando todo está bien. ¡Ay, qué paz siento! Cuando están en una isla allá en Hawái, ¡ay, qué paz! No, esa es la paz que el mundo da. Pero la paz de Dios significa esa calma, esa serenidad, esa calma de espíritu que no se vea afectada ni por las dificultades ni por el alboroto que hay alrededor nuestro. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que nosotros debemos desear. Ese Dios de paz que traiga paz, que aún en medio de las tormentas, de las dificultades, nosotros podamos experimentar esa paz de Dios. Son cosas muy diferentes a las que el mundo da. Son cosas muy diferentes a las que el mundo enseña. El mundo enseña que tú eres exitoso si tú eres tosco, grosero, arrogante, soberbio con los demás. Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que el más grande en el reino de Dios es aquel que sirve a los demás. De esta manera entonces concluimos el capítulo 15 de la carta a los Romanos. 3 aspectos bien importantes vimos: la unidad, Pablo como apóstol a los gentiles, y en último lugar, el deseo que Pablo tenía de poder llegar a Roma, lo cual llegó. Él llegó a Roma, pero como un preso político, como un preso por el evangelio. Ahora, finalizo con esta última imagen. El capítulo 16, que será el último capítulo, el capítulo 16 nos va a hablar acerca de los saludos personales. De eso vamos a estar hablando con la ayuda de Dios la próxima semana. El tiempo se me terminó. Los saludos personales del apóstol Pablo. Con esto vamos a concluir la carta a los Romanos. Y si son saludos personales, no crea, y eso que tiene que hablar. Vamos a hablar verdades espirituales condensadas en estos saludos que el apóstol Pablo les envía a los hermanos. Pero eso, con la ayuda del Señor, va a ser hasta la próxima semana. Oramos y nos despedimos. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora por la oportunidad que nos diste de poder abrir tu palabra. Señor, de poder enseñar tu palabra a tus hijos e hijas. Muchas gracias, Dios mío, porque tú nos has permitido poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo te ruego en esta hora que selles esta palabra en los corazones de tus hijos, que ellos puedan, Señor, ver aún verdades más profundas de lo que tú has dejado escrito en esta preciosa carta a los Romanos. Te ruego una bendición especial para cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, de casa, Señor, de familia, de iglesia, de ministerio, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por haber participado y nos vemos con la ayuda del Señor la próxima semana. Hasta pronto.